Marzo de 1943. El Atlántico es un matadero. Gran Bretaña agoniza y los submarinos alemanes son los dueños absolutos de la oscuridad. Pero una flota de barcos desechables y una táctica suicida están por convertir el océano en una tumba de acero. Descubre los 11 días que aniquilaron el terror nazi, el abismo y la desesperación. ¿Pueden imaginarse por un segundo el silencio absoluto? No el silencio de una habitación vacía, sino el silencio opresivo, húmedo y helado del Atlántico Norte en plena noche. Estás a 1000 millas de la costa más cercana. Debajo de tus pies solo hay 3000 metros de agua negra y helada. Y en algún lugar, oculto en esa oscuridad infinita, hay un ojo mecánico observándote. Un depredador de acero que espera el momento exacto para desgarrar el casco de tu barco y enviarte al fondo antes de que siquiera puedas gritar. Estamos en la primavera de 1943, el momento más crítico de la historia moderna. Aunque hoy recordamos el desembarco de Normandía o la caída de Berlín como los hitos de la Segunda Guerra Mundial, la realidad es que meses antes de esos eventos, los aliados estaban perdiendo la guerra. Y no la estaban perdiendo en las playas ni en las ciudades, la estaban perdiendo en el mar. Para entender la magnitud de esta catástrofe, debemos mirar las cifras, porque los números no mienten, y en este caso, los números eran una sentencia de muerte. Alemania, bajo el mando del gran almirante Karl Donitz, había perfeccionado la máquina de matar más eficiente que el mundo había visto jamás, la Rudeltaktik, o la táctica de la manada de lobos. No enviaban un solo submarino a cazar, enviaban una jauría. Se comunicaban por radio, se coordinaban como un organismo vivo y atacaban en enjambre. En los primeros 20 días de marzo de 1943, el sistema de convoyes aliados, esa vital arteria de barcos mercantes que llevaba comida, combustible y acero desde América hasta una Gran Bretaña asediada, estaba colapsando. Los U-Boats hundieron 108 barcos en un solo mes. Estamos hablando de más de 700,000 toneladas de suministros que nunca llegaron a su destino. Para ponerlo en perspectiva, cada barco hundido significaba miles de toneladas de trigo que no alimentaban a los niños de Londres, millones de galones de combustible que no llegaban a los bombarderos de la RAF, y tanques que jamás dispararían un solo cañón. Winston Churchill, un hombre que rara vez mostraba miedo, confesó en sus memorias que lo único que realmente le asustó durante toda la guerra fue el peligro de los U-Boats. Y tenía razón para estar aterrorizado. Los informes de inteligencia eran desoladores. Si las pérdidas continuaban a ese ritmo, Gran Bretaña se rendiría por hambre antes de que llegara el otoño. No habría invasión de Europa. No habría liberación. El Tercer Reich ganaría la guerra simplemente estrangulando a su enemigo en el mar. El problema no era la falta de valor de los marinos aliados. El problema era la geografía y la tecnología. Existía una zona en el medio del Atlántico, un tramo de océano de unas 800 millas de ancho que los marineros llamaban con un nombre que helaba la sangre, The Black Pit, la Fosa Negra. Los aviones de patrulla con base en tierra, como los Liberadores o los Catalinas, no tenían suficiente rango de combustible para llegar ahí. Al llegar al límite de su autonomía, debían dar la vuelta. Y justo ahí, en ese vacío sin cobertura aérea, los lobos grises esperaban. En la Fosa Negra, los submarinos alemanes eran intocables. Podían navegar en superficie a plena luz del día, recargar sus baterías, ventilar sus naves y hasta permitir que sus tripulaciones tomaran el sol en la cubierta mientras esperaban a su presa. Era un coto de caza donde las ovejas tenían que cruzar obligatoriamente y los lobos no tenían depredadores. La moral aliada estaba por los suelos. Los marinos mercantes sabían que al zarpar de Nueva York o Halifax tenían estadísticamente una probabilidad de 1 entre 3 de no volver a ver a sus familias. El océano se había convertido en una ruleta rusa gigante.
Los altos mandos navales en Washington y Londres estaban desesperados. Necesitaban llevar aviones a la mitad del océano. ¿Pero cómo? Los grandes portaaviones de flota, esas bestias blindadas y rápidas que vemos en las películas del Pacífico, eran demasiado valiosos y escasos. Se necesitaban años para construir uno solo y todos estaban ocupados luchando contra Japón. No podían arriesgarse a perder un portaaviones de clase Essex persiguiendo submarinos en el Atlántico. Parecía un callejón sin salida. La tecnología existente no era suficiente y el tiempo se acababa. Fue entonces cuando surgió una idea que al principio pareció ridícula, casi un insulto a la tradición naval. Vino de un hombre que no era militar, sino un industrial pragmático. Henry J. Kaiser. Kaiser era el hombre que había revolucionado la construcción de los barcos de carga Liberty. Su filosofía era simple: no necesitamos barcos perfectos, necesitamos barcos ahora. Su propuesta fue audaz: tomar cascos de barcos mercantes comerciales, simples cargueros, y soldarles una cubierta de vuelo plana encima. Sin blindaje pesado, sin artillería compleja, sin motores de alta velocidad. Solo una pista flotante capaz de lanzar aviones en medio de la nada. Los almirantes tradicionales se burlaron. Decían que esos barcos serían ataúdes flotantes. Eran lentos, apenas alcanzaban los 19 nudos, mientras que un U-boat en superficie podía alcanzar los 18. Si el viento no soplaba fuerte, ni siquiera podrían lanzar sus aviones. Los llamaron despectivamente Jeep Carriers o Baby Flat Tops. Eran feos, cuadrados y parecían hechos de hojalata en comparación con los majestuosos buques de guerra. Las tripulaciones bromeaban con humor negro diciendo que las siglas de su clasificación, CVE o Carrier Vessel Escort, en realidad significaban combustible, vulnerable y explosivo. Pero Kaiser no escuchó a los críticos. Prometió que podía construir estos portaaviones en masa, sacándolos de los astilleros como si fueran salchichas. Y cumplió. El USS Casablanca, el primero de su clase, se construyó en tiempo récord. Mientras un portaaviones normal tardaba años, estos híbridos extraños se ensamblaban en meses. Sin embargo, tener el barco era solo la mitad de la ecuación. Lanzar un barco al mar no garantiza la victoria. Necesitaban una nueva forma de pelear. Hasta ese momento, la guerra antisubmarina era un juego del gato y el ratón donde el ratón solía ganar. Los destructores detectaban un submarino con sonar, corrían hacia él y lanzaban cargas de profundidad por la popa. El problema era que para lanzar las cargas, el destructor tenía que pasar justo encima del submarino, perdiendo el contacto de sonar en el momento crítico. Era un ataque a ciegas. El submarino solo tenía que girar bruscamente en el último segundo para escapar. Los alemanes conocían estas debilidades. Se sentían superiores. Creían que la tecnología aliada había llegado a su límite. Pero no sabían lo que se estaba gestando en los laboratorios secretos y en las cubiertas de esos pequeños portaaviones que despreciaban. Se estaba preparando una tormenta perfecta, una combinación de ingeniería masiva, inteligencia electrónica y, sobre todo, un cambio radical en la mentalidad de combate. Los aliados estaban a punto de dejar de jugar a la defensiva. Ya no se trataría de proteger a los convoyes y espantar a los lobos. La orden estaba cambiando. La nueva directiva, que llegaría a manos de capitanes jóvenes y agresivos, era simple y aterradora. No esquiven al enemigo, búsquenlo y mátenlo. El escenario estaba listo para mayo de 1943. La flota de patitos feos zarpaba hacia la Fosa Negra. A bordo, pilotos navales que nunca habían combatido, volando aviones que muchos consideraban obsoletos como el Grumman Avenger y el Wildcat. Parecía una fuerza inadecuada para enfrentarse a la élite de la Kriegsmarine. Pero lo que Dönitz y sus capitanes de U-boats no sabían era que la ecuación había cambiado. El cazador estaba a punto de convertirse en presa. El océano que durante 3 años había sido su santuario estaba a punto de cerrarse sobre ellos como una trampa de acero. La arrogancia alemana, alimentada por meses de victorias fáciles, se elía a su perdición.
Los marineros a bordo de buques como el USS Vogue miraban el horizonte gris sabiendo que se dirigían directamente a la boca del lobo. No había garantías de regreso. El miedo era palpable. Se podía oler en el aire mezclado con el salitre y el combustible de aviación. Pero también había una determinación fría. Sabían que si fallaban, si esos barcos mercantes no llegaban a Inglaterra, el mundo entero caería en una oscuridad de la que quizás nunca se recuperaría. Así comenzó el mes decisivo, el mes donde la tecnología y la furia humana chocarían en las aguas más hostiles del planeta. Nadie a bordo podía imaginar que estaban a punto de protagonizar la masacre naval más espectacular de la guerra. La Tríada de la Muerte. La trampa estaba tendida, pero para que funcionara, los aliados necesitaban algo más que barcos nuevos. Necesitaban cambiar la física misma de la batalla. Hasta mayo de 1943, el océano era demasiado grande y los submarinos demasiado pequeños. Encontrar un periscopio en millones de kilómetros cuadrados de agua gris era, literalmente, más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Era encontrar una aguja en movimiento, que podía volverse invisible a voluntad. Pero la arrogancia alemana tenía un talón de Aquiles, y estaba justo en sus radios. La estrategia de la manada de lobos dependía completamente de la comunicación. Para coordinar un ataque masivo, los submarinos debían romper el silencio de radio enviando informes de posición a su cuartel general en la Francia ocupada. Dönitz creía que sus códigos Enigma eran indescifrables, y tenía razón en gran parte, pero cometió un error fatal. No importaba qué decían los mensajes, lo que importaba era de dónde venían. Aquí entra en juego la primera pieza de nuestra Tríada de la Muerte, el HFDF, conocido por las tripulaciones como Hof-Duff. A diferencia del radar, que el enemigo podía detectar, el Hof-Duff era un oído silencioso, un sistema de radiogoniometría de alta frecuencia instalado en los nuevos barcos de escolta. Cuando un U-Boat salía a la superficie para transmitir orgullosamente «He encontrado un convoy», el Hof-Duff triangulaba la señal al instante. Imagina el terror retrospectivo de esos capitanes alemanes. Creían estar gritando en un cuarto vacío, cuando en realidad estaban encendiendo una bengala gigante sobre sus cabezas que decía «Estoy aquí, ven a matarme». De repente, la oscuridad del Atlántico dejó de protegerlos. Los destructores y, más importante aún, los aviones de los portaaviones de escolta ya no patrullaban al azar. Iban directo a la fuente de la señal. Pero localizar al enemigo era solo el primer paso. Destruirlo era otra historia. Como mencionamos antes, las cargas de profundidad tradicionales eran ineficientes. Eran barriles de explosivos que se lanzaban por la popa y detonaban por presión del agua. El problema táctico era grave. La explosión creaba tal turbulencia bajo el agua que el sonar del barco atacante quedaba ciego y sordo durante 15 minutos. 15 minutos en los que el submarino podía escapar. Era como intentar golpear a alguien en una habitación oscura y luego disparar una pistola de flash que te cegaba a ti mismo. La solución fue un arma tan perversa como genial, apodada el erizo, The Hedgehog. Olviden los barriles rodando por la cubierta. El erizo era un mortero de espiga montado en la proa del barco. Disparaba 24 proyectiles en un patrón circular o elíptico unos 200 metros por delante del buque. Pero la verdadera genialidad y crueldad del diseño radicaba en su detonador. A diferencia de las cargas de profundidad, los proyectiles del erizo no explotaban por presión ni tiempo, solo explotaban por contacto. Esto cambiaba todo. El destructor podía mantener el contacto de sonar hasta el último segundo, disparar la salva y esperar. Si fallaban, no había explosión. El agua seguía clara y el sonar seguía funcionando para un segundo intento inmediato. Pero si acertaban, Dios ayudara a los que estaban abajo. Para la tripulación del submarino, el ataque con un erizo era una tortura psicológica. Escuchaban los clics metálicos de los proyectiles golpeando el casco de acero un milisegundo antes de la aniquilación. Una sola carga de contacto era suficiente para abrir el casco de presión como una lata de sardinas. No había aviso, no había sacudidas previas, solo un clic, y luego la muerte instantánea. Con el Hof-Duff para encontrarlos y el erizo para ejecutarlos, faltaba el tercer elemento, el que cerraría el círculo, el poder aéreo en medio de la nada.
Aquí es donde el USS Vogue y sus hermanos, esos portaaviones de escolta feos y lentos, demostraron su valor letal. Llevaban una mezcla de cazas Wildcat y bombarderos Avenger. Estos aviones no eran los más rápidos del mundo, pero para un submarino en superficie eran ángeles de la muerte. La táctica alemana estándar, al ser sorprendidos en superficie, era sumergirse a toda velocidad. Un U-Boot tardaba unos 30 segundos en desaparecer bajo las olas, pero un Avenger picando desde las nubes cubría esa distancia en 10. Los pilotos americanos, muchos de ellos jóvenes reservas sin experiencia en combate real, desarrollaron una agresividad que rozaba la locura. Ignoraron los manuales que sugerían bombardeos a media altura. En su lugar bajaban a 50 pies, rozando las crestas de las olas, mirando a los artilleros alemanes a los ojos. El 1 de mayo de 1943, el USS Vogue inició su patrulla ofensiva. No estaba allí para proteger, estaba allí para limpiar. La orden era clara: saturación total. Los aviones despegaban y patrullaban en círculos concéntricos, guiados por las señales del Luftwaffe. El primer encuentro real de esta nueva era no fue una batalla gloriosa, fue una carnicería técnica. Cuando un U-Boot fue detectado, no tuvo tiempo de reaccionar. El avión cayó sobre él antes de que la alarma de inmersión terminara de sonar. Las cargas de profundidad lanzadas desde el aire no necesitaban contacto directo. La onda de choque hidráulica era suficiente para romper las baterías, reventar las válvulas y fracturar el acero alemán que hasta ese momento se creía invencible. Lo que sucedió en los primeros días de mayo no fue suerte, fue la aplicación industrial de la violencia. El teniente William Fowler, volando un Avenger, avistó al U-Boot 569. El submarino intentó sumergirse, demasiado tarde. Fowler soltó sus cargas justo en la estela de espuma donde el submarino desaparecía. La explosión forzó a la bestia de acero a volver a la superficie, herida de muerte. La tripulación alemana salió a cubierta no para luchar, sino para saltar al agua helada. Y esto se repitió, una y otra vez. El teniente Stuart Doughty atrapó al U-23-1. El comandante Hodgkins destrozó al U-752. En cuestión de días, la narrativa de la guerra se invirtió. Los informes que llegaban al escritorio de Donetsk en Berlín pasaron de ser listas de victorias a listas de barcos desaparecidos sin dejar rastro. La fosa negra se iluminó. Los convoyes que cruzaban el Atlántico miraban al cielo y veían, por primera vez, alas amigas protegiéndolos en el lugar más solitario de la Tierra. La sensación de invulnerabilidad de los submarinistas alemanes se evaporó. Ahora, salir a la superficie para recargar baterías o simplemente para respirar aire fresco era una ruleta rusa con 5 balas en el tambor. El océano se estaba llenando de manchas de aceite y restos flotantes, pero esta vez no eran restos de barcos mercantes aliados, eran las entrañas de la flota submarina nazi. La combinación de inteligencia electrónica, armamento de precisión y cobertura aérea constante había creado una zona de negación absoluta. Sin embargo, el golpe final, el evento que quebraría la espina dorsal de la Kriegsmarine, aún estaba por llegar. La masacre apenas comenzaba. Los días siguientes verían una intensidad de combate que ningún estratega naval había predicho. Los cazadores se estaban volviendo cada vez más eficientes, y la desesperación alemana los llevaría a cometer errores aún más graves. Estábamos a las puertas del colapso total del terror submarino, y el mundo estaba a punto de presenciar cómo una fuerza considerada imparable era desmantelada pieza por pieza en menos de 2 semanas. El colapso y el legado de acero. A mediados de mayo de 1943, el pánico comenzó a filtrarse por las grietas de la disciplina alemana. En los cuarteles generales de la Kriegsmarine, el silencio de sus submarinos era ensordecedor. Uno tras otro, los U-Boats dejaban de reportarse. No había mensajes de socorro ni coordenadas de última hora. Simplemente desaparecían. La tumba de acero se estaba cerrando. Lo que estaba ocurriendo en el Atlántico no era una batalla convencional, era una purga sistemática. Los grupos de portaaviones de escolta, liderados por el USS Vogue, el USS Card y el USS Core, habían perfeccionado una danza macabra de muerte. Ya no esperaban a que los submarinos se acercaran a los convoyes.
cazaban activamente en las rutas de tránsito, interceptando a los lobos antes de que pudieran siquiera oler a las ovejas. El clímax de esta ofensiva llegó con una brutalidad estadística que la mente humana apenas puede procesar. En un lapso de 48 horas se reportaron múltiples avistamientos y ataques simultáneos. El océano parecía hervir. Los pilotos, agotados, volaban misiones de 6 y 8 horas. Aterrizaban en cubiertas que se movían violentamente por el oleaje, recargaban combustible y munición, comían un sándwich de pie y volvían a despegar. Sabían que tenían al enemigo contra las cuerdas. Hubo un momento decisivo, casi cinematográfico, cuando el U-569, un veterano de las manadas de lobos, fue acorralado. Intentó sumergirse, intentó luchar en superficie con sus cañones antiaéreos, intentó todo lo que el manual dictaba. Pero contra la coordinación perfecta de un destructor lanzando erizos desde abajo y un Avenger lanzando cargas desde arriba, no había escapatoria. Cuando su capitán ordenó el abandono de la nave y los supervivientes fueron sacados del agua helada, sus rostros no mostraban odio, sino incredulidad. No podían entender cómo los aliados, a quienes consideraban inferiores tácticamente, estaban en todas partes al mismo tiempo. El 24 de mayo de 1943, el gran almirante Dönitz, el hombre que había prometido al Führer que ganaría la guerra cortando la garganta del Atlántico, se enfrentó a la realidad. Recibió un informe devastador. En lo que iba del mes, habían perdido 30 submarinos. Para finales de mayo, el número ascendería a 41. 41 submarinos destruidos en 31 días. Para poner esto en perspectiva, Alemania podía producir, con mucho esfuerzo, unos 15 o 20 submarinos al mes. Los aliados estaban destruyendo el doble de lo que los nazis podían construir. Pero la pérdida más grave no era el acero. Eran los hombres. Se necesitan meses para construir un tubo de presión, pero se necesitan años para entrenar un capitán de submarino competente y a una tripulación técnica. Esos hombres, la élite de la Marina alemana, estaban ahora en el fondo del mar o en campos de prisioneros en Arizona. Ese día, el 24 de mayo de 1943, Dönitz envió un mensaje codificado a toda la flota submarina. Fue una admisión de derrota total, aunque disfrazada de repliegue táctico. Retírense del Atlántico Norte. Las pérdidas son inaceptables. La batalla del Atlántico, el enfrentamiento más largo, complejo y vital de toda la Segunda Guerra Mundial, se había decidido en esos 11 días de furia. Los barcos de hojalata de Henry Kaiser, esos portaaviones improvisados de los que todos se burlaron, habían roto la espalda de la Kriegsmarine. El impacto de esta victoria fue inmediato y global, aunque pocos civiles lo notaron en ese momento. Los convoyes que zarparon en junio y julio llegaron a Gran Bretaña casi intactos. Millones de toneladas de suministros inundaron los puertos ingleses. Piensen en esto. Cada tanque Sherman que rodó por las playas de Normandía un año después, cada litro de gasolina que impulsó a los ejércitos de Patton hacia Alemania, cada caja de munición disparada en la liberación de Francia. Todo eso cruzó el Atlántico, gracias a que en mayo de 1943, un grupo de marineros y pilotos en barcos pequeños y lentos se mantuvieron firmes en la Fosa Negra. Sin esta victoria naval, el día D habría sido una imposibilidad logística. Eisenhower no habría tenido ejércitos que comandar. La guerra en Europa podría haberse alargado años, o incluso haber tenido un final muy distinto, con una tregua forzada o una Europa bajo el yugo nazi permanente. Pero la historia de los portaaviones de escolta nos deja una lección aún más profunda, una que trasciende la guerra. Es la victoria del pragmatismo sobre la perfección. Alemania buscaba la Wunderwaffe, el arma maravillosa, tecnológicamente perfecta y compleja. Los aliados, en cambio, optaron por la producción en masa, la simplicidad y la adaptación rápida. Un portaaviones Casablanca no era bonito, ni rápido, ni invencible, pero era suficientemente bueno, y había docenas de ellos. A veces la historia no la escriben los héroes de mandíbula cuadrada en caballos blancos o en acorazados gigantes. A veces la escriben mecánicos cubiertos de grasa en un astillero de Vancouver,
pilotos novatos con el valor de volar a ras del agua, y capitanes que se atreven a llevar barcos mercantes modificados al corazón del infierno. La tumba de acero que los nazis intentaron construir para los aliados terminó siendo su propia sepultura. Los restos de esos 41 U-boats siguen ahí abajo, en la oscuridad eterna, monumentos oxidados a la arrogancia y testigos silenciosos del mes en que el mundo libre recuperó el control de su destino. Cuando miren al mar, recuerden que bajo esas olas tranquilas yace la historia de cómo la ingeniería, el coraje y la desesperación se encontraron en mayo de 1943. Y recuerden que en la guerra, como en la vida, no siempre gana el más fuerte o el más rápido, sino el que se adapta, resiste y nunca, jamás se rinde ante la oscuridad. Esto ha sido una inversión en los archivos olvidados de la historia. Si esta historia te ha impactado, si has sentido el frío del Atlántico y la tensión de la casa, haz que el algoritmo lo sepa. Dale like, suscríbete y comparte este video para que el sacrificio de estos hombres no se pierda en el tiempo. Nos vemos en el próximo frente de batalla. Cambio y fuera.